Me llamo Carl Smith, soy el propietario de Access Technology, que es una empresa de tecnología de asistencia aquí en Utah. Vendo todo tipo de productos, incluidos los que mostraremos aquí, pero también muchos otros. Hoy lo que tenemos aquí son 3 productos diferentes para diferentes propósitos. El primero que les voy a mostrar es este. Esto se llama Lyric, Lyriq. Es un producto de OCR portátil muy fácil de usar. OCR significa reconocimiento óptico de caracteres. Está diseñado para personas que no pueden ver todo o que tal vez tienen una visión muy reducida, por lo que les cuesta mucho leer la letra impresa. Está diseñado para que sea muy fácil de usar, pero también te brinda la información que deseas saber. Demostraré que empieza de esta manera. Está plegado, tengo que abrirlo y luego lo encenderé. Al presionar aquí el botón de encendido. Ahora, normalmente solo harías esto cuando empiezas el día. Si fueras a usarlo mucho, no lo apagarías ni lo encenderías todo el tiempo. Si bajas la cámara, pasará a modo suspendido, pero se quedará encendido. Lo vuelves a abrir y se activa de nuevo. Este es un documento que colocaré en el escáner. Deberías darte cuenta que lo coloco de forma horizontal porque si lo colocas al revés, quedará colgado de la parte delantera aquí. Lo apoyaré y retiraré mis manos. Humanware USA Incorporated. One Upsway BO, Box 800 Champlain, NY 12919-. Ahora, ¿te diste cuenta de que decía One Upsway? Dijo eso porque, y lo repito, es una característica del OCR. Resulta que sé que es UPS Way, pero a veces un sintetizador no se da cuenta de ello porque el sintetizador rápido tiene que ver el texto tal como aparece en función de si está todo junto, si está en mayúsculas o lo que sea. A veces se oyen cosas así, Ups Way. Tienes que acostumbrarte. En mi otra hoja de papel hay una dirección que dice que mi dirección es 4304 South El Camino, St. Taylor's Beach, Utah. Eso es porque dice ST. Por lo que significa Saint. El sintetizador de voz es el que lo descubre. Escucharás eso cuando hagas el OCR. Te darás cuenta de ese tipo de cosas y te acostumbrarás después de un tiempo y sabrás qué significaba calle. Este botón de la derecha lo detiene y lo inicia igual que con este teclado. Este botón de aquí se utiliza para retroceder, nos mueve hacia atrás según cómo lo vea. Creo que es... Lo otro que puedes hacer con este botón, si lo mantienes presionado, me proporciona el nivel de la batería. Esto es un poco difícil. Si presiono este botón, en el lado derecho de la máquina tenemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Esa es la velocidad. La disminuyo. Si presiono este botón justo aquí con la flecha hacia arriba al mismo tiempo, ahora estoy en el menú principal de la máquina y puedo usar las teclas de flecha del lado derecho. Options. About. Exit. About. Options. Language. Bluetooth. Puedo configurar las funciones. Como he dicho, puedo conectarlo a un altavoz Bluetooth si lo deseo. Puedo cambiar el idioma si lo deseo. Parte de eso ya está disponible en el teclado, pero... Language. Options. Si presiono el botón acerca de aquí, lo que obtendré es el número de serie, el número de modelo y la versión del software. Todo ese tipo de información. Exit. Si quiero salir de aquí, acabo de presionar ese botón. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Tengo un teclado que viene con la máquina y que otorga un control un poco más fácil. Tiene controles que te permiten cambiar y utilizar el material que has escaneado. Este botón central de aquí es el botón de inicio y parada. One Upsway PO Box 800 Champlain, NY. Las teclas de flecha, las flechas hacia arriba y hacia abajo, cambian la distancia a la que te moverás si deseas moverte por el documento. Si utilizo la flecha hacia arriba aquí, eso dice carácter. Ahora puedo usar las flechas derecha e izquierda para escuchar realmente
9. cada carácter. Si vuelvo a subir, By paragraph. ahora lo reproduce por párrafo. Eso es un poco dudoso porque no estoy seguro de cómo definiría un párrafo en este documento. Humanware USA Incorporated 1UPSWAY PO Box Purchase Order No. HWOP. Remit to Humanware USA Incorporated. Estoy saltando a otro párrafo. 7 Chicago IL 16064-1107. No sé cómo lo define, probablemente sean saltos de línea o lo que sea. No estoy seguro de lo que hizo, pero saltó hasta ese párrafo. Ahora, si vuelvo a subir, By sentence. esto es por oración. Es probable que este documento no sea muy bueno porque realmente lo que busca es un punto o un signo de interrogación o algo así y reproduce la oración a medida que avanzas. No creo que vaya... IL 1606 FGEX 1016-3040 Salesperson Kevin Hughes. No estoy seguro de cómo lo definió como oración, pero lo hizo. Presionaré la flecha hacia arriba otra vez. By sentence. Ahora vuelvo a la reproducción por palabra, por oración. Aquí reproduce por carácter. Este es un botón de inicio y parada. Si voy aquí abajo, el botón que está justo debajo de la flecha izquierda es el botón de idioma o habla. Cambia el idioma en el que habla. Voice is set to English. Samantha. Luego lo presiono de nuevo. La voz está configurada para English. Angélica. Eso es español, supongo. Lo presiono otra Voice vez. is set to English. Estoy de vuelta aquí. Ahora lo que también puedes hacer si presionas este botón, que está debajo de la tecla de flecha derecha, Capital H, capital U, capital G, capital H, capital E, capital S. es deletrear la palabra en la que estamos. Ten en cuenta que dice mayúscula para que lo sepas. Este botón de aquí, que está entre los otros dos, es el botón de ayuda. Si mantengo presionado este botón y luego presiono otra tecla, Lyric allows you to easily read when up arrow button is pressed. Lyric will change the item. Item may be character, word, sent. When the left arrow button is pressed, Lyric will read a previous item. Press arrow up or arrow down key to select an item. mientras mantenga presionado ese botón, si presiono una tecla, me dirá lo que hace esa tecla. When pause resume button is pressed, Lyric will pause reading. When it is pressed again, Lyric will resume reading. Luego en estos dos botones de la parte inferior, en el lado izquierdo hay una línea vertical, en el lado derecho hay una línea horizontal. Si quiero guardar la página de la que acabo de tomar una fotografía, mantengo presionado el botón de línea vertical. Luego, cada una de las teclas de flecha apunta a un lugar diferente en el almacenamiento de la máquina, así que si presiono la flecha izquierda, Page saved. acaba de guardar esa página. Puedo quitarla. Please place your document. Si quiero volver a leer la página, mantengo presionada la tecla con la línea horizontal y presiono la flecha izquierda Reading saved page. y la vuelve a leer. Humanware USA Incorporated. Ahí está. Box 800. Esas son las teclas. Si en realidad quieres escanear un documento más grande, puedes colocar una memoria USB en el puerto USB de aquí y cada vez que escaneas una página la guardará allí. Puedes guardar un libro de 500 páginas si lo deseas. Luego lo exporta y puedes transferirlo a tu computadora y usarlo allí si lo deseas. Quiero escuchar un poco aquí y ver. 800-331-0500. Please refer to our return policy about common Politica data evolutions, part of Optum. Ahora, ¿entendiste qué era ese sitio web? No. ¿Lo hiciste? Bien. Creo que es para devolver algo de AT&T. Cuando haces OCR, una de las situaciones que ocurren, y por eso creo que es muy importante que la gente lo entienda, cuando se hace OCR hay veces, y esta máquina ha hecho un buen trabajo ahora mismo, por lo que es difícil demostrarlo, en que la máquina cometerá errores. A veces, por ejemplo, lo oyes mientras se reproduce y de repente dice II. Y piensas, ¿qué es eso? Lo que esto suele significar es que la fuente de la impresión que está leyendo tiene verticales bastante gruesas a la izquierda y a la derecha, y luego la línea que cruza el extremo pequeño es muy fina. Ves fuentes como esas. Si por alguna razón la impresión no es tan buena, o de alguna manera no lo ve, entonces solo verá esas dos verticales y las traducirá como la letra I. Cuando se hace el OCR existen dos pasos. El primer paso lo oíste cuando la cámara tomó la foto, entonces el ordenador tiene que mirar esa imagen y determinar qué es una letra y luego, ¿esto es una letra o es un número?
Luego tiene que averiguar cuál de ellos es y por lo tanto se está procesando bastante. Es mucho más rápida y mucho más precisa de lo que solía ser, pero esta máquina realmente se usa o está diseñada para personas mayores u otras personas que solo desean leer documentos, no quieren usar un ordenador sofisticado y todo ese tipo de aparatos. Debo decir que el precio actual de esta máquina, a partir del 18 de febrero, es de $1995 y es una máquina excelente para usar en el hogar o incluso en la oficina, pero depende de cuáles sean tus necesidades. Puedes conectarle unos auriculares o puedes usar auriculares Bluetooth si lo deseas, para que no todos escuchen lo que dice tu documento. Así también te da privacidad. Dime la diferencia entre esta máquina y Seeing AI. Bueno, aquí está la diferencia. Hay algunas personas a las que les parece bien un programa como Seeing AI, ya que hace OCR y reconoce las divisas, entre otras cosas. El problema con el que te encuentras, y lo verás, bueno, son dos problemas. En primer lugar, la cámara de un iPhone o iPad no está en el centro. Está en la esquina derecha cuando miras el teléfono, por lo que puede resultar un poco complicado alinear el documento y demás para verlo. El otro aspecto importante que tiene la aplicación para iPhone es que tiene que tener una conexión a Internet para que funcione, porque lo que hace es ver la imagen, luego la envía a un servidor en algún lugar y vuelve reconocida. Ahora, puede que no te des cuenta porque es bastante rápido, pero si no tienes conexión a Internet, y esto puede suceder si estás dentro de una tienda, en Costco por ejemplo, he estado allí y ni siquiera puedo hacer una llamada por celular desde allí. A veces te encuentras en medio de ese lugar y no puedes conseguir ninguna conexión, por lo que no puedes usar Seeing AI en esa situación. Tampoco es particularmente adecuado para escanear documentos grandes. Si quisieras escanear un libro de 500 páginas, imagínate intentar averiguar cómo sostener tu teléfono o crear algo para poner ese libro ahí y llevar un registro de dónde estás exactamente. Sería difícil. Sin dudas es una buena aplicación, la tengo en mi iPhone, la he usado. En realidad, ese producto está diseñado para personas que puedan o no usar sus iPhone y que no estén necesariamente interesadas en intentar escanear documentos grandes con el teléfono, o pueden estar en algún lugar donde no puedas usar Internet. A veces tengo algunos clientes que han comprado productos, pero la empresa, por ejemplo, no les permite conectarse a Internet allí. Tienes que tener la capacidad de hacer cosas sin Internet. Hola, me llamo Everett Bacon. Soy especialista en tecnología de asistencia aquí en la División de Servicios para Personas Ciegas y con Visión Reducida. Acabas de ver un montón de productos excelentes presentados por Carl Smith con Access Technology y él dijo que vendría a tu casa y eso es fantástico, pero si quieres una demostración un poco más larga, quizás tu cliente de rehabilitación vocacional o alguna otra área en la que necesites ayuda, no cabe duda de que podemos mostrarte todos los productos que Carl ha demostrado hoy y muchos más. Estamos aquí en la División de Servicios para Ciegos, ubicada en Salt Lake City, Utah. Puedes comunicarte conmigo en ebacon@utah.gov o puedes llamarme al 801-323-4343. Mi nombre es Carl Smith, soy el propietario de Access Technology, que es una empresa de tecnología de asistencia aquí en Salt Lake City. Llevo 30 años haciendo esto y tengo varios tipos de equipos para personas con visión reducida o personas sin visión. Vendo varios tipos de hardware y software. Me dedico a fabricar lupas de video para personas con visión reducida, productos de OCR o productos con caracteres ópticos para personas que no ven o que prefieren que les lean algo en voz alta. También me dedico a la venta de productos en braille. Tenemos pantallas en braille que puedes usar para leer material en braille o para conectar a tu ordenador o iPhone y hacer funcionar tu ordenador o iPhone con un teclado y una pantalla en braille para que puedas ver lo que está escrito en la pantalla.
Prefiero conectarme con la gente y salir a donde quiera que estén y mostrarles los productos que les interesan, porque creo que, especialmente si estamos en tu hogar y quieres ver productos, y lo digo así, tienes todo lo que quieres ver ahí mismo. También es una buena forma de averiguar con seguridad, especialmente si estás viendo una lupa de video, dónde la vas a colocar. Si la colocas en un lugar, por ejemplo, en el que miras directamente a una ventana luminosa, puede que te resulte difícil leer porque tus ojos ven esta ventana. Por otro lado, tampoco querrás que la ventana esté justo detrás de ti porque también podría reflejarse en la pantalla y eso podría dificultar las cosas. Si estamos en tu casa o lugar de trabajo, podremos ver dónde colocarla y asegurarnos de que funciona de la mejor manera. Eso es lo que hago. Llevo haciéndolo, como dije, desde hace 30 años y estoy disponible para cualquier persona que tenga preguntas o quiera hablar conmigo. Estaré encantado de hacerlo. Puedes comunicarte conmigo al 866-824-7855. Es un número gratuito que se conectará a cualquier teléfono al que lo tenga conectado en ese momento. Sonará en mi móvil, en mi oficina o donde sea, y si no estoy allí, puedes dejar un mensaje y te llamaré de nuevo. También puedes comunicarte conmigo en carl@accesstech.net.